espacio florece como un faro en el fin del mundo para náufragos, viajeros y soñadores. Durante 60 minutos nos proponemos bajar desde los vientos de la Patagonia, reflexiones e ideas, historias y relatos, música, sonidos y palabras para dárselas a quienes quieran reencontrarse con su identidad y levantar el vuelo. Aquí comienza Ojo con la Cultura. Su conductor, Jaime Gonzalo Uribe. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Muy buenos días. Este sábado 16 de enero de 2021. Un tercer sábado de este mes, de este año 2021, que esperamos sea un año fructífero para todos, un año donde se puedan concretar o se puedan materializar, se puedan hacer realidad los sueños, los anhelos, los proyectos de todos nosotros. Es el deseo de la gente que trabaja en este programa de Ojo con la Cultura. Séptima temporada de estas cápsulas culturales que nosotros compartimos con ustedes, con la gente que le interesa el mundo del arte, de la cultura, de la literatura. También tiene su espacio aquí en Polar Comunicaciones, Radio Polar, Polar Televisión y las distintas plataformas digitales que tiene esta radio emisora, esta empresa de comunicaciones, Polar Comunicaciones. Ojo con la Cultura, esta idea, este bello proyecto creado por nuestro amigo el ingeniero Jaime Gonzalo Uribe Hermosilla. Sábado 16 de enero aprovechamos de saludar a Gonzalo Uribe. No sé si me estará escuchando, me estará viendo por ahí. Sí, Víctor, fuerte y claro, buenos días. Hola Gonzalo, ¿cómo ha sido la semana? ¿Cómo ha estado todo? Ha sido una semana de descanso, la primera semana de enero siempre es una semana más recatada, ¿cierto? Después de todo el ajetreo del año, del cierre de año, del año de diciembre. Así que ha sido una semana más bien tranquila, así que recuperando energía. Esperamos que este 2021 nuevamente nos sorprenda con noticias, con mejores noticias. Sí, ha sido... Mira, el año 2020, y creo que lo hemos conversado acá, lo hemos compartido contigo y con nuestros radioescuchas, la gente que nos sigue en Ojo con la Cultura, fue un año terrible, muy difícil, pero también un año de aprendizaje, porque de todo lo negativo siempre hay un mensaje positivo, y también este deseo que yo creo que hemos estrechado vínculos con, a propósito de lo que es esto de aceptar estas nuevas tecnologías, estas plataformas digitales que nos han permitido también establecer nuevos vínculos, nuevos contactos, de partida seguir transmitiendo, entregando estas cápsulas culturales de Ojo con la Cultura. Y esto mismo ha sido un aprendizaje permanente, ¿no es así, Gonzalo? Y hoy día tenemos un invitado, sí, claro, de lujo. Sí. Bueno, creo que es una persona súper connotada de la ciudad, muy conocida. Sí. Por su oficio, ¿cierto? Su profesión. Y hoy día lo vamos a conocer en un ámbito de la vida distinto, ¿cierto? Sí. Él es escritor y nos quiere presentar su texto. Nos quiere presentar su libro, El pediatra, el médico, el doctor Matías Vieira. ¿Cómo está, Matías? ¿Cómo ha estado todo? Buenos días, Víctor. Buenos días, Gonzalo. Estoy muy contento de estar con ustedes, muy agradecido que me hayan invitado. Así que dispuesto a sus órdenes para lo que quieran conversar, consultar. Con mucho gusto. Nombrado cónsul. Nombrado cónsul de la comunidad portuguesa. ¿Cómo surgió todo eso, Matías? Sí, efectivamente, con todo esto que se estaba preparando de la conmemoración de los 500 años de la primera circunnavegación o el primer paso de los europeos por el Estrecho Magallanes, se planificaron un montón de actividades que lamentablemente no se pudieron concretar por las razones que ya sabemos. Y cuando estaba preparando todo esto antes que empezara la pandemia,
la diplomacia portuguesa pensó que era conveniente tener un cónsul en Punta Arenas, un cónsul honorario. Sí. Y bueno, me tocó la designación, afortunadamente, y estoy muy contento, muy orgulloso. Creo que mi padre habría estado muy orgulloso, que era un sentido saludo en su memoria, porque hoy día estaría cumpliendo 100 años mi padre, justamente hoy. También fue Qué ciudadano. casualidades de la vida, ¿eh? Sí, así es. Pero ya en su rol de cónsul ya tiene un gran aporte con este texto que nos quiere presentar hoy día. ¿Podría mostrarnos la portada del texto y contarnos cuál es el título y cuál es el mérito? Aquí está mi modesto trabajo, Los portugueses en Magallanes. Esto, bueno, también surgió como una idea de hace aproximadamente 2 años, preparándonos para las festividades que se iban a hacer el año pasado y está dividido en 3 partes. Una parte se llama los que vinieron y se quedaron en la historia. Y la segunda parte son los que vinieron y se quedaron en Magallanes, en el fondo. Y la tercera parte es una... Aquí les voy a mostrar. Es el reencuentro con Magallanes, porque se habla al comienzo de las primeras expediciones, Hernando Magallanes, cómo los primeros años, los primeros siglos de la historia, después de Magallanes, en Portugal era considerado un traidor, cuando en realidad no lo era. Lo que pasa es que fue rechazado por el rey de Portugal en ese momento, y él tenía esta idea, esta obsesión de encontrar un paso que fuera del Mar del Norte al Mar del Sur, que es el Atlántico al Pacífico, y estaba convencido que lo iba a encontrar. Y en vista que no encontró apoyo del rey de Portugal, fue a ofrecer sus servicios a Carlos I de España, y que luego sería el emperador Carlos V. Y por supuesto que en ese tiempo los portugueses no se lo perdonaron, encontraron que era un traidor, destruyeron sus blasones, su familia fue prácticamente postergada, relegada, y él, bueno, él se fue a instalar a Sevilla, donde estaban muchos portugueses se habían ido ya a Sevilla por persecuciones políticas, ¿eh? Entre ellos la familia de los Braganza, que fueron después la dinastía de los reyes de Portugal, que fueron los últimos reyes de Portugal al principio del siglo XIX. Y poco a poco los portugueses se fueron dando cuenta que Hernando Magallanes era un prócer, era de toda la humanidad, no era solamente español ni portugués, era de toda la humanidad. Y lo fueron perdonando, y ya pasó a ser un personaje notable y célebre y históricamente importante en Portugal. Entonces, eso también está reflejado aquí en este libro, como ya hacia 1920, que fue hace 100 años, ya se consideraba que Hernando Magallanes era portugués, era un personaje mundial, y además se reconoció en ese momento, en 1920, que ya se estaba postulando, que fue realmente Hernando Magallanes el que descubrió Chile. Descubrir, entre comillas, me refiero a descubrir para los europeos. Obviamente que Chile estaba descubierto ya hace miles de años, y Magallanes también, 8.000, claro, 10.000 años, por los primeros aborígenes. Y bueno, eso está más o menos reflejado en el libro. Modestamente creo que el libro es entretenido. Si lo quieren leer, ojalá. Hagamos un checklist del libro. Ya. ¿Cuál es el tamaño del libro? El libro es este tamaño, que es un poquito más grande que los libros, que tiene 27 centímetros. No lo tengo acá. Pero un poquito más pequeño que una hoja de carta, ¿no? Sí. A lo mejor Víctor me puede ayudar con el tamaño, lo tenía por ahí. Pensé que ¿cuántas páginas tiene el libro? 136 páginas.
136 páginas, eso es. Sí. ¿Cuántos capítulos? 3, nos comentaba. Son 3 capítulos importantes. Les voy a leer algunas cosas, por ejemplo, de qué trata cada subcapítulo. La primera parte, o primer capítulo, se llama Los que vinieron, hicieron historia y se fueron. Fernando Magalhães y sus paisanos. Después está Simón de Alcazaba, que era otro portugués que también anduvo por estas regiones. Sí. Su organización fallida. Nuno da Silva, que fue piloto del corsario Drake, portugués, que fue secuestrado por el corsario Drake. Una vez que tomó posesión, abordó un buque mercante en el cual iba él, el de capitán. Y se hicieron muy amigos, y como él conocía más o menos, había viajado por Brasil, el sur, hasta la costa oriental de Sudamérica. Entonces Drake astutamente lo reclutó como piloto de su expedición, de la segunda circunnavegación del mundo, que era la que efectuó el corsario Drake. Después algunos portugueses que estaban en la tragedia de Pedro Sarmiento de Gamboa, la flotilla de los hermanos Nodal, que fueron los que hicieron la primera circunnavegación de Tierra del Fuego, tratando de corroborar lo que ya habían descubierto los holandeses, los mercantes holandeses, y que había otro paso al sur del estrecho de Magallanes, que era el Mar de Drake, después se llamó el Mar de Drake. Y algunos tripulantes en otras expediciones. Después la segunda parte son los que vinieron y se quedaron en la historia. Ahí tenemos la primera inmigración, José Nogueira y sus paisanos. José Nogueira, que llegó, que salió a los 13 años de Portugal, era muy pobre, una familia muy pobre, campesino, él era analfabeto, navegó los 7 mares, reclutándose en embarcaciones de todo tipo, hasta que llegó a los 20 años a las costas de Magallanes y se quedó acá. Y hizo una fortuna inmensa, que fue la fortuna más grande de la Patagonia. Muy inteligente, a pesar de su había sido seguramente bien alimentado por sus padres en el campo, pero ellos no tuvieron la posibilidad de mandarlo a la escuela. Así que bien alimentado, pero absolutamente analfabeto, ni siquiera firmaba. Hay una parte por ahí en que hace un contrato con Elias Brown. Entonces el contrato dice: Elias Brown firma en hebreo por no saber firmar en español. Y por José Nogueira firma un testigo por no saber firmar, o sea, ni siquiera podía firmar. Digamos que José Nogueira llegó a Punta Arenas en 1866. Exactamente. Y él falleció muy joven, murió a los 49 años. Y Elias Brown era el padre de Mauricio Brown, de los Brown que nosotros habitualmente estamos mencionando en los libros, que son los que hicieron la gran fortuna, que después dio vida también a la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego. Don Elias Brown, la familia, todos eran de la zona de los países bálticos ellos, ¿no? Claro. Me parece que eran... Lituanos. Sí. Letonia, Lituania. Los sí. países bálticos. Bueno, y después vino una segunda inmigración. Bueno, esa primera inmigración de portugueses vino seguramente siguiendo a José Nogueira, porque en Portugal se hizo célebre como una persona con tan poca base educacional, de preparación de todo tipo, había llegado a ser esta fortuna tan inmensa. Entonces seguramente muchos portugueses pensaron que era, como quien dice, tirar y abrazarse. Entonces empezaron a llegar una cierta cantidad de portugueses a las costas de Magallanes, a Punta Arenas, y vieron que no era tan fácil la cosa y terminaron trabajando para José Nogueira. Y después hay un capítulo que hablo de los cónsulos de Portugal, también una historia muy sabrosa ahí. El gobernador Sampaio, que era hijo de portugueses. Después vino una segunda inmigración que ya no venían atraídos por José Nogueira, sino que venían
a trabajar, a buscar mejores horizontes, porque en ese tiempo en Europa y especialmente en Portugal las condiciones eran bastante malas. Hay un subcapítulo de los portugueses malos, la Sociedad de Beneficencia Portuguesa, que eso sí que fue una cosa muy importante, de lo cual podemos hablar un poquito después. La más memoria antigua. Familiar, que había entrevistado a una serie de personas descendientes de portugueses que tienen historias muy, muy interesantes, muy sabrosas. Y después de que ya hice el libro y publiqué, me he encontrado con que se ha conectado conmigo 3 o 4 descendientes más de portugueses que van a tener que quedar lamentablemente para otra edición que ojalá algún día se haga. Y el último capítulo del reencuentro con Magallanes, del cual les hablaba yo. Ya. Hay la visita del presidente Mario Soares, el Sagres, la celebración de los 400 años. Eso, Matías, ¿y cuántos ejemplares se logró imprimir en esta primera edición? Tiene 1000 ejemplares. Ya. Ya conocimos las motivaciones, conocimos algo del texto, vimos la bonita portada. Esas fotos, imagino que deben ser ciudadanos cercanos a la comunidad, ¿cierto? Claro. ¿Cuál es la idea ahora de imprimir 1000 libros? ¿Estos van a ser vendidos, van a ser entregados en algún lugar? Sí, bueno, he entregado una serie de libros, he regalado a la Escuela de Portugal y tengo intención de regalarlos también algunos a las bibliotecas. Y bueno, los otros son para ser vendidos, obviamente. Es un trabajo con gran esfuerzo, sí. Muchas horas de trabajo. Así que algo llegará, digamos, como retribución. Yo sé que no es para hacerse rico, ni mucho menos, pero podrá servir para seguir imprimiendo alguna otra cosa. Mucha gente va a querer tener este libro, Matías. Entonces va a tener que entregarnos las direcciones, compartirnos los teléfonos. Seguramente gente que va a empezar a llamarnos a nosotros, al programa acá, para ver la posibilidad de adquirir el texto. Matías. Sí, bueno, no voy a hacer propaganda, pero tengo que decir que está el libro en venta en este momento en Barangonich. Ya. Okay. www.barangonich.cl. Ya, perfecto. Y también en viejapatagonia.cl, que es el antiguo Casa de Remate que está todavía en la Autora Navarro, esquina José Menéndez. Sí. Que está nuestro amigo, el colega de ustedes, periodista Alejandro Salazar, a cargo de eso. Y ha hecho un bonito trabajo Alejandro, tiene una librería bastante grande, vende de todo, ¿eh? El lema de él es: el que lo que no lo tiene lo consigue, así que esperemos que le vaya bien. Ojalá. Y también, bueno, pienso distribuir también mediante contactos que todavía no tengo en Santiago, donde sea. Todo depende de la buena crítica que tenga. Mateo Martín está muy contento, le gustó mucho, y Mateo no es de las personas que halagan por buena educación. Él hizo el prólogo del texto, ¿no es cierto? Hizo el prólogo, sí. Hizo el prólogo. Y también hay un prólogo de un historiador portugués que estuvo acá a fines del año antepasado, en octubre, cuando estábamos en pleno comienzo de las celebraciones de los 500 años. Vino a dictar una conferencia, me tocó atenderlo como cónsul. Y una persona encantadora, muy, muy campechano, muy buena persona. Y nos hicimos bien amigos. Así que tuve la gentileza también de hacerme una pequeña presentación. A mí me recordaba cuando tú con Gonzalo estaban hablando al comienzo, Magallanes, ¿por qué lo trataban de traidor en Portugal? Porque, como decía Matías Vieira, Magallanes presentó el proyecto a los reyes de España, que finalmente financiaron su iniciativa que permitió concretar esta primera vuelta al mundo, que por cierto cambió los destinos de la humanidad. Pero Magallanes tenía una razón de ser también, y hay algo que habitualmente se omite, y Matías nos puede comentar mucho de eso, es que la mayoría de los grandes cartógrafos, los grandes exploradores marítimos, aquellos que habían estudiado el mar en profundidad, que sabían
que sabían todo lo que eran los grandes navegantes en el siglo XV y XVI, eran fundamentalmente portugueses. Y eso habitualmente se omite, Matías. Claro. Sí. Sí, bueno, ustedes recordarán que estaba el príncipe Don Enrique el Navegante, Sí. que se dice que no está plenamente comprobado, pero es muy probable que sea así, que tenía en la región de Sagres, al sur de Portugal, una especie de academia de navegación, de cartografía, en el cual le llegaban todas las informaciones de todo el mundo, de los avances que había en cuanto a las exploraciones. Y la gente que estaba ahí tenía muy claro que tenía que existir un pasaje interoceánico. Incluso algunos hablaban de que lo habían visto, nunca lo habían pasado, pero lo habían visto de lejos. Y bueno, y Fernando Magallanes tenía toda esa información. Pero hubo una falta, se diría ahora, una falta de feeling entre Magallanes, que no era una persona muy educada, muy amable tampoco, a pesar de que tenía ciertos antecedentes era de la nobleza menor de Portugal, pero no era una persona muy asequible y no estaba dispuesto a transar con nadie, ni siquiera con el rey de Portugal. Él primero fue a exigir que le aumentaran las rentas, porque él había combatido en la conquista de la India, cuando vencieron a los moros en el Zamora, etcétera. Y entonces se le herido en una vez, llegó a lanzarse una pierna. Él cuando navegó esta pasada por el estrecho, él era cojo, era prácticamente un lisiado, le costaba mucho caminar. Entonces él fue a exigir que le subieran las rentas y el rey no se lo negó, definitivamente se lo negó. Había también un antecedente de que la familia de Magallanes había apoyado a su rival, que era una historia ahí, bueno, que era un hijo, uno que era hijo ilegítimo, entre comillas, en esa época, del rey, y otro que era hermano de la reina, que se disputaban el derecho al trono. Y el rey que resultó, digamos, electo como rey, casi hubo una guerra civil, fue el hermano de la reina. Y Magallanes apoyaba al hijo. La familia de Magallanes había apoyado públicamente al hijo, al rival de él. Entonces le tenía cierto grado de inquina probablemente por ahí también. Entonces Magallanes, bueno, se enojó, incluso le pidió permiso al rey, le dijo, ¿puedo ir a otro país a presentar mi proyecto? El rey le dijo, haga lo que quiera. Bueno, y se fue a otro país. Claro. Y después, claro, como eran rivales, no tenían una guerra declarada, pero siempre había hostilidades entre España y Portugal. Entonces lo consideraron obviamente un traidor. Ya. Antes que llegara Magallanes o antes que hicieras este periplo que terminó en la primera vuelta al mundo en 1519-1522, ya Vasco da Gama había descubierto todo lo que había hecho estos famosos viajes por el Océano Índico, por el sur de África, y Pedro Álvarez de Cabral habría descubierto Brasil en el 1500 y algo. Por lo tanto, los portugueses tenían sobrados motivos para, como dice Matías Vieira, se les consideraba a ellos como los grandes navegantes de esta época de siglo XV y XVI. Vamos a hacer una breve pausa comercial y luego de unos minutos vamos a retornar en esta interesantísima conversación de esta mañana, de este sábado 16 de enero, con Matías Vieira y su proyecto de este libro, Los portugueses aquí en Magallanes. Ya retornamos.